La misericordia lo vio en la condición, la misericordia lo vio donde se encontraba y su gracia lo alcanzó. Vino Dios y hizo un sacrificio, aún desde el Edén, desde el principio. Dios hizo algo para cubrir el pecado del hombre. ¿Para qué? Para manifestar su gracia. Y quiero decirte algo, es inmerecido porque el hombre había pecado, pero aún así Dios, a través de su amor inagotable, a través de su gracia que es para con nosotros, ¿sabe lo que hizo? Él hizo un sacrificio para cubrir sus pecados. No se te olvide de la oportunidad que Dios te dio hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, cuando estabas en la cisterna, cuando estaba en el lodo, cuando estaba en el problema, en la situación. Quizás nadie te vio, pero Dios te vio. Quizás nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Adán estaba escondido y pensando que nadie lo estaba viendo, pero Dios lo vio. Dios te vio escondido detrás de la higuera y de ahí vino, te sacó, hizo un sacrificio para revestirte con su gloria. Toca al que está a tu lado y dile: no te olvides, no te olvides. ¿Cuántos están listos para decir una palabra de parte del Señor? Mire, quiero dejarles saber que hoy comenzamos una nueva serie de mensajes. Y esta nueva serie de mensajes le titulamos La maravillosa gracia de Dios. La maravillosa gracia de Dios. Y hoy simplemente quiero establecer una base. Simplemente quiero establecer una base de lo que es la gracia. Quiero establecer una base para lo que vamos a estar hablando en las próximas semanas. Así que toca el que está a tu lado y dile: no puede faltar, no te lo pierdas las próximas semanas. Y le pregunté a Dios: Señor, ¿por qué tú quieres que hablemos esto? Porque esto es un tema que muchos conocen. Esto es un tema, quizás algunos que no son nuevos, pues para ellos definitivamente el Señor me dice: hay mucha gente nueva que está llegando a la casa, que tiene que saberlo. Pero el Señor también me dijo: porque hay muchos que se les ha olvidado, para que no olviden lo que es mi gracia. Porque a veces se nos puede olvidar de la gracia de Dios, que es la que nos sostiene. Y el título del mensaje de hoy, de este primer mensaje para firmar esta serie que vamos a estar hablando, se llama Maravillosa Gracia. Maravillosa Gracia. Y vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice amén cuando lo tenga, si no lo puede mirar en la pantalla. En Efesios 2, capítulo 4, dice lo siguiente: pero Dios, ¿quién es que? Es rico en que misericordia. ¿Usted sabe algo? Fue la misericordia de Dios la que primeramente nos vio y nos alcanzó. Dios fue movido a misericordia para que ahora su gracia operara en nosotros. De hecho, antes, cuando estábamos sin Cristo, antes cuando vivíamos sin Dios, la misericordia de Dios estaba en nosotros. Hubo muchas cosas, aun cuando tú no tenías al Señor, aun cuando tú no eras hijo, aun cuando tú no habías recibido a Jesús como Salvador personal, aún así Dios tuvo misericordia contigo. Dios tuvo misericordia porque ese accidente pudo haberte quitado la vida. Dios tuvo misericordia porque esas drogas te hubieran quitado la vida. Dios tuvo misericordia porque ese problema te hubiera destruido. Dios tuvo misericordia porque había una saeta que había sido enviado en tu contra y aún así Dios tuvo misericordia. ¿Alguien está aquí? Dios tuvo misericordia contigo aún antes que tú lo conocieras a Él. Su misericordia te ha sostenido, y si no lo has conocido, quiero decirte que sigues de pie por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Entonces, pero Dios, quien es rico en ¿qué? En misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros que muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, ¿por qué? Por gracia sois ¿qué? Salvos. Por gracia sois salvos, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar a las edades venideras las superabundantes riquezas de que de su gracia. Hay una versión que dice de su gracia sin medida. Eso es sin medida la gracia de Dios para nosotros, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Por su bondad, por su amor inagotable, Dios mostró su gracia, la que a través de su misericordia nos alcanzó. Ahora, en los tiempos griegos, en los tiempos grecorromanos, este concepto de la gracia, que cuando definimos la palabra gracia viene de la palabra caris,
o carisma, que significa regalo. Y en aquel tiempo era cuando se veía algo esplendoroso o algo que producía gozo, era algo que producía favor, era algo que traía un beneficio de ver o recibir. Ahora, se mostraba de esta forma en aquel tiempo, en los tiempos greco-romanos, la gracia. Y se veía de esta manera. Era que había un patrón o había un jefe, había alguien que se le conocía como aquel que era el benefactor, aquel que proveía algo. Ese se le llamaba cariz, o ese manifestaba el cariz, manifestaba la gracia. Ese patrón venía y buscaba un mediador, o buscaba lo que conocemos en inglés un broker. Entonces buscaba ese mediador y le decía a ese mediador, búscame un cliente, busca gente que necesite lo que yo tengo. Entonces ese mediador en los tiempos greco-romanos iba y buscaba, por ejemplo, si había alguien que necesitaba zapatos o había unos huérfanos en la calle, habían huérfanos, búscame los huérfanos, búscame quienes necesitan para suplir la necesidad. Ahora, este patrón vendía lo que tenía. Lo más tremendo es que para que se manifestara cariz, para que se manifestara gracia, este patrón, una de las cosas que hacía era que no le cobraba o esperaba un tiempo para cobrarle. Entonces, en muchas ocasiones perdonaba la deuda. Y ahí era donde se manifestaba el cariz. Había un benefactor, había uno que suplía, había un mediador que buscaba a alguien que tuviera la necesidad, y era necesario alguien que estuviera necesitado para recibir lo que ese patrón tenía para ellos. Lo más tremendo es que si usted ve, esto fue lo que hizo el Señor. Él es el que buscó a alguien, Él es el benefactor, Él es el que estaba supliendo una necesidad, pero necesitaba un mediador, y ese mediador se llama Jesucristo. Y Jesucristo vio y manifestó el amor del Padre a través de nosotros para suplir algo que nosotros estábamos faltos, y era su salvación, era su amor, era ponernos en justicia y ponernos delante de Dios y reconciliar nuestra relación con Dios como padres e hijos. Lo más tremendo de esto es que el mediador decidió pagar la deuda. ¿Alguien me está entendiendo? Yo pensé que iban a aplaudir en esta parte. Lo más tremendo es que el mediador, cuando fue a buscar los que estaban necesitados, le dijo al benefactor: no te preocupes, porque esa deuda tú se la vas a perdonar, porque yo la voy a pagar. ¿Alguien me está entendiendo? Tu deuda, el mediador que se llama Jesucristo la pagó. Y eso es gracia. Tú no pagaste por lo que tú tienes. Es por eso que una de las definiciones, una de las cosas que conocemos como gracia es el favor inmerecido. Es aquello que produjo un beneficio en nosotros, es aquello que produjo un favor, es aquello que nos está ayudando para estar de pie y ahora produce gozo en nosotros. Eso es gracia, el favor inmerecido de Dios. Y ese es el primer punto que quiero traer en esta hora. Es el favor inmerecido de Dios que produjo en nosotros la manifestación de la benevolencia de Dios, el recibirla. Y el primer punto que quiero traerte es inmerecido, no la mereces. Toca al que está a tu lado, ninguno de nosotros merece su gracia, no la mereces. No la merece. Efesios capítulo 2 versículo 5 dice: aún estando nosotros en delitos, nos dio vida que juntamente con Cristo. No la merecemos. ¿Por qué? Porque estábamos en delito, teníamos una deuda. Éramos nosotros los que habíamos apartado nuestra vida del Señor, éramos nosotros los que estábamos faltos. Y esta perdón o esta gracia que manifestó Dios viene siendo desde el principio de la creación. La gracia de Dios estaba desde el principio, y desde ahí nos muestra el por qué no la merecemos. Cuando miramos Génesis capítulo 1 versículo 26, no lo busque, después lo puede encontrar. Simplemente quiero decirle rapidito: cuando vemos Génesis capítulo 1 versículo 26, vemos que el hombre fue puesto y fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fue puesto en el Edén. Esto está en Génesis capítulo 2 versículo 9, y Dios lo pone en el Edén y le dice que puede comer de todo buen árbol. ¿Qué hizo el hombre para recibir toda ese Edén, para recibir el paraíso, para que pudiera tener acceso a todo? Nada. Dios se lo dio ¿por qué? Por gracia. Dios se lo dio ¿por qué? Por el favor, por el amor, por su benevolencia, porque Él es bueno. Él no hizo nada. En Génesis 2:16 dice: pero el Señor Dios le advirtió: no puedes ¿qué? Comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Pero había una condición, aquí está. Dios lo pone, le da acceso
al hombre, le regala todas las cosas y le dice, pero hay una condición, no puedes comer de este árbol. En otras palabras, hay un requisito que tienes que obedecer. Hay algo que tienes que hacer para mantenerte en obediencia. Te estoy dando todas las cosas, todo lo tienes acceso a todo. Tú no hiciste nada, yo te creé, te formé y te puse ahí por gracia. Tú no te lo merecías, no hiciste nada para recibirlo, pero tienes que ser obediente. ¿Y qué sucede? En Génesis capítulo 3 vemos como el hombre que desobedece a Dios. Pero aún así, la misericordia de Dios es tan grande. Dios con su misericordia había el hombre que trató de ocultar su pecado, y cuando Dios lo ve, ahora viene y en su misericordia lo alcanza y experimenta ¿qué? Gracias, porque en Génesis capítulo 3 versículo 21 ahora Dios viene y dice, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. En otras palabras, Él hizo que un sacrificio para vestirlo y cubrirlo de su pecado. ¿Qué sucedió? La misericordia lo vio en la condición, la misericordia lo vio donde se encontraba y su gracia lo alcanzó. Vino Dios y hizo un sacrificio. Aún desde el Edén, desde el principio, Dios hizo algo para cubrir el pecado del hombre. ¿Para qué? Para manifestar su gracia. Y quiero decirte algo, es inmerecido porque el hombre había pecado, pero aún así Dios, a través de su amor inagotable, a través de su gracia que es para con nosotros, ¿sabe lo que hizo? Él hizo un sacrificio para cubrir sus pecados. Adán experimentó que gracia, pero era inmerecida porque él desobedeció. Como todos nosotros, antes de haber conocido a Dios, andábamos en delitos y pecados, habíamos desobedecido. Adán no se merecía que la gracia de Dios porque había pecado. Y el problema es que muchos de nosotros pensamos que nos merecemos lo que tenemos. Nos pensamos que merecemos donde estamos. Y quiero decirte, cuando tú comienzas a pensar así, se te olvida que tú estás de pie por la gracia de Dios. ¿Sabe? Pensamos que me merezco la posición, pensamos que me merezco el carro, pensamos que me merezco la casa, pensamos que me merezco todas las cosas, que me merezco aquello, lo otro, la llave. No, quiero decirte algo, si tú estás de pie por la gracia de Dios, ¿alguien me está entendiendo? Si tú estás de pie, es inmerecido. Éramos pecadores, estábamos todos en delitos y pecados, estábamos todos en rebeldía en contra de Dios, y Dios te alcanzó y te ha dado una nueva vida. Dios te alcanzó y te ha abierto puertas. Dios te alcanzó y te dio un nuevo trabajo. Dios te alcanzó y está restaurando tu familia. Dios te alcanzó y está restaurando tu vida y tu hogar. ¿Por qué? Porque su gracia te alcanzó. Entonces tenemos que tener cuidado con las demandas a veces que hacemos, porque se nos olvida de dónde Dios nos sacó, se nos olvida la obra que Dios está haciendo en nosotros, se nos olvida que Dios es el que abre puertas, se nos ha olvidado que Dios es el que redime y Él es el principio y el fin, y es el que hace todas las cosas. Toca al que está a tu lado y dile, no te olvides. No te olvides. Hay gente que no se acuerda, hay gente que se olvidó de la nueva oportunidad que Dios le dio. Es más, hay gente que Dios le dio una oportunidad antes de haber llegado aquí. No se te olvide de la oportunidad que Dios te dio hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, cuando estabas en la cisterna, cuando estabas en el lodo, cuando estabas en el problema, en la situación. Quizás nadie te vio, pero Dios te vio. Quizás nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Adán estaba escondido y pensando que nadie lo estaba viendo, pero Dios lo vio. Dios te vio escondido detrás de la higuera, y de ahí vino, te sacó, hizo un sacrificio para revestirte con su gloria. Toca al que está a tu lado y dile, no te olvides, no te olvides. Es inmerecida, es inmerecida. Es por eso que tenemos que vivir agradecidos de Dios, de dónde estamos y hacia dónde vamos. No pierdas de perspectiva, porque nos quejamos a veces de dónde estamos. Nos quejamos del trabajo, nos quejamos de la casa, nos quejamos del esposo, nos quejamos de la esposa, nos quejamos de la vida que llevamos, nos quejamos en el ministerio, nos quejamos porque nos sentimos detenidos. No te olvides que si estás ahí es por gracia. No te olvides, no te olvides, porque el día que te sientas merecedor es la puerta del orgullo tocando el corazón. No te olvides, esto es por gracia. Hay gente, no, es que yo me merezco la posición, no es que yo me merezco el lugar, es que yo me merezco la promoción, es que yo me merezco esto y lo otro.
Y ciertamente Dios quiere promoverte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere hacer cosas contigo, pero tienes que vivir humillado delante de Dios y entender que tú estás de pie y estás donde estás por la gracia de Dios, por su gracia, por su gracia. Porque hay gente que actúa de tal manera que yo les digo, oye, ¿y desde cuándo acá tú llevaste los clavos de la cruz en tus manos? Desde que yo tengo entendido, el que fue clavado en la cruz se llama Jesucristo. Una vez conocí a este hombre que Dios le dio la oportunidad de ir a un país que es ilegal, predicar el evangelio, en Marruecos. De hecho, si saben que eres cristiano, te pueden matar. Si saben que eres cristiano, te pueden meter preso, te pueden apedrear. Es ilegal ser cristiano. No es que se predique solamente, es que es ilegal ser cristiano. Y él tuvo la oportunidad de ir a este lugar porque alguien lo invitó para que predicara allá, porque él tiene una gracia o él tiene un mensaje que iba a servir, porque los hombres allá, a causa de la cultura que hay, maltratan a las mujeres. Y entonces este hombre fue llevado allá para traer un mensaje de cómo restaurar la familia, cómo restaurar el matrimonio. La cuestión es que en uno de sus viajes, cuando vaya, quiero decirte, para entrar a una de las reuniones y congregarte, alguien que se convierte allá en este lugar tiene que esperar 2 años que se pruebe que realmente es cristiano y luego le permiten entrar a la congregación. Si tú te conviertes en uno de esos lugares, no te dan acceso a que tú entres a la reunión, porque ellos tienen que ver por 2 años si realmente tú eres convertido. Y durante esos 2 años solo tienes que depender de Dios. Y hay algunos que si no los llaman no van a la iglesia. Ese es otro tema, eso es otro tema, eso es otro tema. ¿Por qué? Porque ellos no quieren traer a alguien que los delate y luego entonces rompa lo que Dios esté haciendo y todos terminen pagando con su vida. Ellos tienen que ver evidencia que este realmente es un cristiano. Pero la cuestión es que mientras él está ahí, en uno de esos días, están adorando al Señor, están ministrando al Señor, y cuando adoran al Señor, mientras están ahí, se van todos, terminan, pero él ve y nota que hay un muchacho que se queda quebrantado, orando y adorando, y con sus manos arriba, y decía, todos se iban, pero este hombre estaba bien quebrantado y seguía adorando al Señor. Él se quedó ahí con él y al rato le preguntó, oye, ¿cómo te convertiste? Porque quiero decirte, allá no hay cruzadas ni nada de esas cosas, no hay televisión. Él le preguntó, ¿cómo te convertiste? ¿Cuál es tu historia de cómo recibiste a Jesús como tu salvador personal? Él cuando comienza a hablar de su historia, él le dice, pues mira, yo quiero dejarte saber, yo estaba preso y yo tenía cadena perpetua. No era que yo tenía una sentencia, no, ya yo tenía cadena de muerte, debo decir. No es que ya yo estaba esperando un tiempo para algo, no, ya a mí me iban a matar, ya me iban a quitar la vida, yo tenía pena de muerte. Y un día estando en mi celda, a punto de llegar la pena de muerte, entró un hombre encapuchado en mi celda y me dice, en 3 días vas a salir de aquí. Y después se fue de la celda. Pasaron 3 días y en 3 días él salió de la celda. Alguien vino, uno de los que trabajaba en la cárcel, le dijo, hoy sales de aquí. Él no preguntó nada, yo tampoco hubiera preguntado nada. Y él se fue y lo dejaron libre. Lo más tremendo es que él no sabía quién fue ese hombre encapuchado que fue un día, lo visitó en la cárcel y le dijo, en 3 días vas a salir. Él comienza a preguntar quién era ese hombre. Él comienza a preguntar, oye, ¿han visto a un hombre así? Era encapuchado, entró a mi casa, a mi celda, y conocen a este hombre, y comenzó a preguntar hasta que un día le preguntó a una persona, que esta persona le dijo, oye, ¿cómo era ese hombre que entró? Bueno, era así. Bueno, algo que me acuerdo es que tenía unas llagas en sus manos y unas llagas en sus pies. Y este hombre que lo estaba escuchando era cristiano, pero nadie sabía. Y le dijo, yo sé quién es. Y le dijo, él se llama Jesucristo. ¿Y sabes algo?
Así muchos de nosotros estábamos con pena de muerte por nuestros delitos y pecados, pero un día Jesús entró a la prisión donde nos encontrábamos. Un día Jesús fue al mismo infierno, aleluya, y dijo: en 3 días vas a salir de este lugar. Y sabes que cuando Él resucitó en 3 días, experimentamos salvación de Dios, porque Él fue el que llevó los clavos traspasados en sus manos, y por su gracia, Él nunca le preguntó a este hombre cuál había sido lo que había hecho para que mereciera pena de muerte, porque dijo: tuvo que haber sido grave lo que quizás hizo para estar ahí para pena de muerte, y no quería, tú sabes, preguntar. Y quiero decirte, hay muchas cosas que quizás nadie sabe, pero nosotros quizás no hemos contado, pero Dios sabe, y Él te vio, y por encima de eso su amor cubrió tus faltas, y un día te libertó por su gracia. Dale un aplauso, Dios se lo quiere dar. Entonces, es inmerecida. Y el otro punto que quiero traerte no es por obras. No es por obras. No hay nada que tú hagas que pueda darte la salvación y experimentar la gracia de Dios. No es por obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia soy ¿qué? Salvo. Pero sí, es por medio de la fe. Tienes que creer. Hay algo que hacemos de nuestra parte, es la fe. Tenemos que tener fe. Y no te puedes perder los próximos mensajes, porque vamos a estar hablando de esto. Vamos a hablar de la obra, la gracia y la ley. Y vamos a hablar al respecto de la justicia, cómo se manifiesta. Pero dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice en el versículo 9, no es por obra, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Es un regalo. Es un regalo que alguien te dio, es un regalo que alguien hizo. De hecho, quiero decirte algo: cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando Jesús fue crucificado por nosotros, Él perdonó a toda la humanidad. Todos fueron perdonados. Toda la humanidad, en el pasado, en el presente y en el futuro, todos han sido perdonados. Lo que pasa es que no todos han querido recibir el perdón. Pero ya todo el mundo está perdonado. Pero no todo quiere recibir este regalo, que es por medio de la gracia. No tienes que hacer nada, lo que tienes que tener fe. Tienes que tener fe. No es por obras, es un regalo que Dios te dio. Entonces no podemos gloriarnos, no podemos jactarnos, no podemos echarnos ahora de la vida que llevamos en Cristo Jesús y de las cosas que hemos logrado. No podemos. Pablo decía lo siguiente en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 30, dice: si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. ¿A cuántos les gusta mostrar sus debilidades? No, todos quieren mostrar el título, todos quieren mostrar el diploma, todos quieren mostrar las cosas que han logrado. Como los fariseos, algunos. Aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque entra el espíritu de religiosidad y entra el fariseísmo. Cuánto oro, cuánto ayuno, todo lo que yo he hecho para que Dios me bendiga. Mira todo lo que me he esforzado. Y claro que hay que esforzarnos, claro, pero ¿sabes qué? Te esforzaste porque Dios te dio las fuerzas. No podemos jactarnos. Si de algo vamos a alardear, si algo vamos a jactarnos, tiene que ser en nuestras debilidades, porque es en la debilidad donde Dios se va a glorificar. Es en nuestras debilidades donde entonces damos el testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas. No es que ahora caminamos conforme a la vieja criatura, es que ahora entendiendo de por qué era una vieja criatura donde andaba en ciertas áreas que no estaban agradables a Dios, Dios desde ahí me saca y ahora tengo un testimonio de las debilidades que Dios en mi vida restauró y sanó. Y si de algo me glorío de lo que Dios ha hecho en mi vida. Tú y yo no somos los mejores, Cristo es el mejor. Y a través de nosotros, entonces Cristo es el mejor. Y podemos ser los mejores donde quiera que vayamos, porque Cristo habita en nosotros. Sin Cristo nada somos. Claro que tú eres el mejor esposo, claro que tú eres la mejor esposa cuando dejas que Cristo sea regenerado en tu vida, cuando dejas que Él te transforme, cuando dejas que Él te libere, y es Él en ti y tú en Él. ¿Alguien está aquí? Entonces no nos jactemos de las cosas que hacemos, de que si oramos mucho, de que si lo que damos, lo que hacemos. No, es que yo sé más Biblia que aquel.
que tener cuidado porque hay líneas que pasamos a veces que estamos pasando en la religiosidad, en el fariseísmo. No es que yo soy el proveedor de mi casa. Ten cuidado, el proveedor de tu casa, desde que yo entiendo, se llama Jehová Jireh. Tenemos que tener cuidado en dónde nos estamos actando. No, es que sin mí esto no va a funcionar o esto no va para ningún lado. ¿En serio? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo ¿qué? En la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿En qué estaba teniendo él fe? En la gracia, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En otra lo que está diciendo es, en vano murió Cristo. Y lo que está diciendo aquí es cuando dice, no desecho la gracia, en otras palabras, no me jacto de lo que yo he logrado, me jacto de lo que Cristo ha logrado en mi vida. Algunos desechamos la gracia cuando sacamos a Dios de la ecuación. Cuando sacamos y no damos el testimonio y no estamos dependiendo de lo que Dios ha hecho, está haciendo y va a hacer, estamos dependiendo de nuestra fuerza. Y Dios te dice, yo no estoy en la ecuación, pues hazlo tú. Eso es lo que está diciendo Pablo, no desecho la gracia. Estoy dependiendo, estoy muerto a yo. Lo que soy y lo que vivo es por Jesucristo. Lo que tú eres y lo que vives es por Jesús. Es por Jesús, es por su gracia. No hay obra, es por fe. Nada de lo que haga va a hacer que te ganes el amor de Dios. Ya Él te amó antes que tú lo amaras. Y cuando tú entiendes eso, eres libre del fracaso, eres libre del dolor, eres libre de la angustia, porque ya tú no estás, lo que se dice en inglés, striving, ya tú no estás luchando, ya tú no estás laborando para obtener lo que ya Dios te ha dado por gracia, su amor y su benevolencia. Y ahí es donde tú entiendes que lo más importante no es tu trabajo, donde lo más importante no son los títulos, donde lo más importante no es la cuenta de banco, donde lo más importante es la presencia de Dios. Dale un aplauso a Dios. Es por eso que gente anda buscando otras cosas porque todavía no han sido satisfechos en la gracia de Dios y no entienden que ya por gracias ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, lo que tenemos que entregar ahí. Y lo más importante que Dios fue la salvación y la regeneración de tu espíritu, porque ahora eres nueva criatura en Él. Tienes una nueva identidad, ya no eres lo que eras antes. Así que no te salgas de la fila, recibe lo que Dios tiene para ti. No te salgas de la fila, mantente dependiendo de la gracia de Dios y de su amor. No te salgas de la fila. Había una ocasión, este hombre, esto es una historia real, era un pastor. Y este pastor, cuando era joven, le dijo a su mamá, quiero ser pastor cuando sea grande. Y su mamá le dijo, bueno, pues si vas a ser pastor, tienes que ir a estudiar. Tienes que prepararte, porque obviamente acá en los Estados Unidos es la cultura de que hay colegios, hay cosas para prepararse para ser pastor. So, su mamá le dice, tienes que estudiar. Pero cuando va creciendo, su situación económica era bien difícil. Y no solamente eso, no era que la situación económica era bien difícil, también eran minoría. Y en aquel tiempo no habían programas como lo hay ahora para aquellos que quizás son minorías. So, cuando fue creciendo, le dijo a su mamá, creo que no voy a poder ir a estudiar porque no tenemos los fondos, no tenemos el dinero. Y la mamá seguía diciéndole, en todos esos años Dios va a proveer. Dios va a proveer. Y cada vez que él decía, no voy a poder, la mamá seguía diciéndole, Dios va a proveer, Dios va a proveer. Hasta que en un momento dado, ya era grande y dijo, voy a tener que empezar el ministerio porque no vamos a poder. Y la mamá le dijo, vete a estudiar, Dios va a proveer. So, estando en la fila para ir a estudiar, cuando estaba en la fila, veía que la gente llegaba para matricularse y tenía que pagar. No tenía el dinero, estaba por fe ahí. Y él estaba ahí, Dios va a proveer, pero no tengo nada en las manos. Y él seguía, veía que sí, estaba a punto de salir, estaba a punto de irse. Y él decía, yo no he visto a Dios proveyendo. Y dice que creyó en lo que la mamá le dijo de que Dios iba a proveer. Se quedó en la fila y cuando llegó él al frente para pagar, un hombre vino y le puso un dinero en sus manos.
Y ahí mismo vino y le dicen, es tanto. Él no sabía, él puso el dinero y en el dinero había, ¿sabes cuánto había? Había tanto, era lo que necesitaba. Entonces vio que la secretaria que estaba allí llena los papeles, le pone que está pago y le pone una estampa donde dice, está paga la deuda. Yo no sé si me estás entendiendo. Es por gracia, no es por obra. Cuando tú caminas en la fe de Dios y tú le crees a Dios, ¿sabes qué? Hay uno que puso una estampa y en la cruz dijo, pagado está, hecho está. Ya Dios pagó por todo. Tú lo que tienes que hacer es creer fe y caminar en la gracia de Dios y entender que si andas en sus propósitos, no se trata de ti, se trata de Él. Dale un aplauso al Señor. Todo lo que necesitas cuando andas en la fe y en el propósito y en la voluntad de Dios por gracia, la palabra dice, si no escatimó a su unigénito, ¿cuánto más nos dará todas las cosas gratuitamente? Eso es inmerecido, no lo merecemos. No es por obra, no se trata de lo que tú hagas. Ya Dios hizo todo lo que tú necesitas para tu casa, tu hogar, para tu familia, para tu descendencia, para los planes y los propósitos. Él lo hizo todo. Cuando te dio una nueva vida, Él te entregó todo lo que necesitas. Él te hizo heredero. Y la herencia ya te la entregó. Lo que pasa es que hay que desatarla mientras vas creciendo. Entonces, su gracia no la merecemos, no es por obra, y termino con este último punto. They know. No somos dignos de recibirlas. No somos dignos de recibirlas. ¿Por qué? Porque nuestra condición es una donde estábamos muertos. Estábamos muertos espiritualmente y estábamos muertos en nuestra alma. Por eso David escribe, desde el Seol, desde ahí me libertaste. Y al mismo Seol, Jesucristo fue y experimentó lo mismo que tú y yo estábamos experimentando para desde ahí resucitarnos. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de que de su gran amor con que nos amó, aun estando que nosotros muertos en qué, en delito, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. No somos dignos, te voy a decir por qué. Porque cuando tú vas al Antiguo Testamento y tú vas, lo que tenía que hacer para que hubiera remisión de pecado era un proceso bien largo. Y no solamente eso, en la ley habían 613 leyes que tenían que cumplirse para que alguien fuera digno de la justicia y estar delante de Dios, poder experimentar la presencia de Dios y ser reconciliado con el Padre. 613 leyes que se resumen en 2 leyes que Jesús dio. Y dijo, todo se resume en amar al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y amar al prójimo como a ti mismo. Pero nadie podía cumplir nada de esto. De hecho, en el antiguo pacto se traía un cordero y tenía que ser perfecto cuando tenían el cordero. Y este cordero no podía tener manchas, este cordero no podía tener ningún defecto en sus patas, no podía tener ningún defecto en su vista, no podía tener ningún defecto en ninguna área. Tenía que ser un cordero perfecto para que hubiera remisión de pecados. No era cualquier proceso. Tomaba un año completo para el día de la expiación poder y entonces hacer una remisión total de todo el pueblo en el día de la expiación. ¿Y qué sucede? Cuando tu condición y la mía a través de nuestras fuerzas tratamos de alcanzarlo, nunca vamos a ser dignos, porque solamente hay uno que es el Cordero perfecto que logró cumplir todas las leyes, que cuando lo revisaron dijeron, no encuentro nada en él. Por eso Pilato dijo, yo me lavo las manos porque no he encontrado ningún defecto en él. Era el Cordero que estaba siendo presentado por ti y por mí, y es el único que es digno de experimentar la presencia de Dios por medio de su perfección. Pero por su misericordia, pero por su gracia, estábamos en delitos y pecados. Ninguno de nosotros en nuestras propias fuerzas, ninguno de nosotros éramos dignos de recibir la salvación. Pero por Cristo. ¿Por qué? Por su misericordia.
Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 3, dice: mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre. Mirad, observar, contemplar cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en esto. Mirad cuán grande amor. Para entender esto, yo tengo que entender la condición donde yo me encontraba y entender lo que Cristo hizo por mí. Para entender esto, yo no me puedo olvidar de que yo no soy digno de recibir tal regalo. Para entender esto, yo tengo que contemplar esa cruz que me sacó de donde estaba a través de ella y me puso en un lugar donde ahora Dios me puede llevar al destino que tiene para mi vida. Para ver esto y contemplar cuán grande amor, tengo que entender a profundidad un versículo que lo conocemos mucho, pero pocos quizás entendemos la profundidad de lo que eso significa. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al Hijo, amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto no es algo simple, esto es algo más profundo. Su amor fue tan grande que le pasó por encima todas las cosas que esta humanidad ha hecho en rebeldía y envió el regalo más grande que Él podía darte, que se llama Jesucristo, para sacarnos de la condición donde estábamos y ponernos en un lugar donde ahora podamos ser llamados hijos, donde ahora podamos sentir su amor y donde ahora podamos ir con Él a experimentar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. De la forma que puedo ilustrarte esto, de la mejor forma para que tú lo puedas entender, hay una historia que es real que quiero contarte, y para que puedas tener una imagen, se trata de un padre y de un hijo. Y esta historia es de un hombre que se llama Rick y su hijo se llama Dick Hoy. Y cuando miramos esta historia, Dick, siendo el hijo, cuando nació con el cordón umbilical enrollado en su cuello, y a causa de eso le faltó oxigenación, y a causa de la oxigenación, cuando nació parapléjico y no podía hablar. Pero sus papás se dieron cuenta que Rick podía comunicarse, porque con sus ojos podían ver que cuando ellos le hablaban, él podía responder. Y entendieron que Rick era inteligente y de hecho le enseñaron el alfabeto. Y con el tiempo, en el 1973, un grupo de ingenieros se unieron e hicieron una máquina donde a través de un proyector, a través de la iris del ojo de Rick, él podía mirar, y donde miraba el cursor, o lo que le conocemos como un mouse, podía identificar las letras, y a través de eso, aunque tomara tiempo, él iba a través de eso con su cabeza, que sí la podía mover, iba haciendo clic en las letras y así podía escribir y así podía comunicarse con sus padres. Se lo envían a la escuela y a la edad de 15 años, cuando está en la escuela Rick, un amigo de él experimenta un accidente y el niño queda paralítico. Rick llega a su casa, Dick llega a su casa y le dice a su papá: quiero correr la carrera, porque a los 15 años, cuando este muchacho murió, la escuela decidió hacer un maratón para recaudar fondos, un 5K. Él llegó a la casa y le dijo: yo quiero correr esa carrera para enseñarles a ellos que aunque seas paralítico, aún así hay propósito, y quiero ayudarlos, quiero correr la carrera de los 5K para recaudar los fondos. Su papá nunca había corrido en ningún lugar, y entonces se preparó para la carrera y corrió los 5K, lo puso en una silla de ruedas y empujó la silla de ruedas por los 5 kilómetros. Al final de la carrera, Rick le dijo: es la primera vez en mi vida que siento que no soy discapacitado ni paralítico. Entonces su papá se preparó
Y siguió entonces corriendo maratones. Y a través de su vida corrieron más de 70 maratones. Corrieron alrededor de 200 triatlón. Y yo no sé si tú sabes lo que es un triatlón. Un triatlón son 2.4 millas de natación, nadando. Son 26 millas corriendo y son 112 millas en bicicleta. Eran 112 millas en bicicleta, donde Rick ponía a su hijo Dick en la bicicleta al frente y manejaba 112 millas. Cuando nadaba las 2 millas lo ponía en una balsa y él lo remolcaba en la balsa. Y cuando corría lo empujaba por 26 millas. Y Rick dice, es cuando él se sentía que no tenía ninguna condición de parálisis. De hecho, quiero mostrarles un video para que puedan ver lo que les estoy hablando. No sé si pueden poner en pantalla.
¿Sabes algo? Ese que estaba en esa silla fui yo un día, que me encontraba en delito, muerto, en pecado, y así mismo como Rick levantó a su hijo para llevarlo a la meta, así mismo Cristo nos levantó y nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó de la muerte y juntamente con Él nos dio vida para ahora poder correr la carrera de la fe. ¿Y sabes algo? Hay algunos de los que están aquí que tienen que montarse en esa silla. Es más, hay algunos de los que están aquí que tienen que dejar que Jesús los monte en esa silla. Y recibir el perdón de Dios y recibir su gracia para que ahora Él te pueda ayudar y habilitar, porque sin Él no podemos hacer nada. Sin Él no podemos. Y yo quiero en esta hora preguntarle si hay alguien aquí hoy que ha estado alejado de Dios, que ha estado caminando sin Dios, o que por su propia fuerza ha tratado de empujar la bicicleta o la balsa o la silla. Es Dios el que nos lleva y nosotros dejamos que Él sea el que nos renueve. Y si hay alguien hoy aquí que quiere aceptar a Jesús como su Salvador personal, si hay alguien aquí que quiere experimentar la gracia de Dios, lo que tienes que hacer es por fe recibir que Jesús es el único que te puede ayudar en tu situación y en tu condición, y el único que te puede proveer salvación. No es en tus fuerzas, es solo por medio de tu fe. Y arrepentirnos de nuestra vida pasada y permitirle a Él que nos dé una nueva vida.